vamos a resolver unos ejercicios de alcanos. Vamos a empezar por el apartado A, en el que tenemos una cadena lineal, no hay ninguna ramificación, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es contar los carbonos que tenemos, en este caso 7. Dado que tenemos 7 alcanos sin ninguna ramificación, lo único que tenemos que hacer es utilizar los prefijos con la terminación de los alcanos, es decir, el prefijo de los 7 carbonos, -ept, y como es un alcano sin ramificaciones, tenemos el heptano. En el apartado B tenemos una cadena algo más complicada. Lo primero que tenemos que hacer es recorrer las posibilidades que tenemos. Tenemos una posibilidad que es tener la cadena más larga en horizontal y luego podemos tener varias posibilidades a la hora de recorrer la cadena. A simple vista podemos observar que la cadena horizontal es la cadena más larga, por lo tanto va a ser nuestra cadena principal. A partir de aquí vamos a contar el número de carbonos que tiene la cadena principal. 10. Como tiene 10 carbonos, utilizamos el prefijo correspondiente, en este caso dec, y como es un alcano, la cadena principal es un decano. A partir de aquí vamos a numerar esa cadena principal. Para numerar la cadena principal lo que tenemos que hacer es que las ramificaciones tengan el número más pequeño posible. Si empezamos por este lado, las ramificaciones estarán en el carbono 3 y en el carbono 5. Si empezásemos por el otro, estarían en el carbono 6 y en el carbono 8. Por lo tanto, tenemos que empezar a numerar por aquí, de tal manera que este es el carbono 3 y este es el carbono 5. Si nos fijamos ahora en los radicales, tendremos el primero, el más sencillo, el del carbono 3, pondremos su localizador y dado que solo es un carbono, pondremos el prefijo met y acabado con el sufijo de los radicales, IL. Por lo tanto, tenemos el 3-metil. El otro radical es el del carbono 5, su localizador es el carbono 5. Pero podemos ver que este radical está ramificado. Por lo tanto, tenemos que coger el radical principal como la cadena más larga de este radical. En este caso, podemos coger una cadena de 3 carbonos. Me da igual que sea esta o que sea esta. Al final, todas son iguales. Por lo tanto, voy a coger esta cadena de 3 carbonos. Como es una cadena de 3 carbonos, será con el prefijo prop y con el sufijo, por supuesto, de los radicales. Así que el radical principal será el propil. Y en este radical tenemos dos radicales secundarios. ¿En qué carbono están? Pues fijaros, siempre el carbono primero de los radicales es el carbono que está unido a la cadena principal. Es decir, este de aquí será el carbono 1 para el radical. Por lo tanto, los radicales secundarios están en el segundo carbono, en el carbono 2. Así que puedo poner que será el 2,2. Como los dos radicales son iguales, un metil y otro metil, pues 2,2 dimetil propil. Lógicamente, tengo que poner esto entre paréntesis para indicar su localizador. Es decir, en el carbono 5 tengo un propil en cuyo segundo carbono hay 2 metiles. Para terminar, tengo que escribir todo esto seguido y por orden alfabético. Primero pongo los radicales y luego la cadena principal para terminar. En los radicales me fijo que tengo que hacerlo por orden alfabético. Tengo metil que empieza por M y dimetilpropil. Que, cuidado, en los radicales ramificados hay que tener en cuenta el prefijo. Es decir, dimetilpropil empieza por D. Por lo tanto, tengo que poner primero el radical que está en el carbono 5. A continuación pongo el radical que está en el carbono 3, que empieza por M. Y por último pongo la cadena principal. Borro todo lo que había escrito aquí y ya está nombrado el compuesto. 5,2,2 dimetilpropil, 3-metil decano. Pasamos al tercero y en este compuesto tenemos que ver cuál es la cadena más larga posible. Siempre tenemos tendencia a ver la cadena que está en horizontal, que en este caso tiene 8 carbonos. Pero podemos encontrar una cadena más larga que tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. Es decir, tenemos un decano, como en el ejercicio anterior. Así que la cadena principal es esta de aquí. Por lo tanto, tenemos 3 radicales. Un radical aquí, otro radical aquí y otro radical aquí. A simple vista podemos observar que si empezamos a numerar por este carbono de aquí, los radicales tendrán los localizadores más bajos posibles. Es decir, este estará en el carbono 3, este en el carbono 5 y este en el carbono 7. De otra manera, estaría este en el carbono 4, en el carbono 6 y en el carbono 8, que son más grandes que los anteriores. Podemos observar también que hay dos radicales que son iguales. Este de aquí y este de aquí, el del carbono 5 y el carbono 7, los dos tienen 2 carbonos. Por lo tanto, para nombrarlos utilizo el prefijo et y acabados con los sufijos de los radicales, etil. Por lo tanto, tengo 7-etil y 5-etil. El radical del carbono 3 solo tiene un carbono, por lo tanto será el 3-metil. Ahora lo que hago es nombrarlos todo junto y por orden alfabético los radicales. Como tengo 2 etiles, eso va a ser un dietil. Pero para el orden alfabético, dado que no están ramificados, no se tiene en cuenta el prefijo. Por lo tanto, primero va el etil y luego el metil. Y ya tendría nombrada esta cadena. Pasamos al cuarto.
En este caso vuelvo a tener tendencia a ver la cadena principal como la horizontal, pero puedo observar que aquí puedo tener una cadena más larga. Importante, este radical de aquí que vemos, que podría ser un radical, un metil que está en el último carbono, nunca puede estar un radical en el último carbono, ya que simplemente hacemos la cadena un poquito más grande. O sea que este carbono de aquí va a formar parte de la cadena principal, de tal manera que mi cadena principal tiene, de nuevo, 10 carbonos, por lo tanto es un decano. Y en esta cadena principal tendré 4 radicales. 3 de ellos son iguales, este y este, que son metiles. Y este de aquí es un radical que está compuesto. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es numerar la cadena. Si empiezo por aquí, los radicales estarán en el carbono 2, en el 5, en el 6 y en el 8. Si empiezo por aquí estarán en el 3, en el 5, en el 6 y en el 9. Por lo tanto, el carbono 1 tiene que empezar por aquí. De tal manera que este es el 2, el 5, el 6 y el 8. Los radicales que son iguales son los metiles. Como hay 3, voy a tener 3 metiles, es decir, trimetil. Y tendré que poner sus localizadores que están en el 2, en el 6 y en el 8. Por lo tanto, ya tengo nombrados este y este radical, 2,6,8 trimetil. Ahora me queda nombrar este de aquí arriba. Como es un radical que está compuesto, voy a buscar cuál es la cadena más larga de este radical. En este caso, me da igual qué cadena coger porque todas son de 2. Es decir, es un etil. Y en este etil hay unas ramificaciones a ambos lados. Por lo tanto, en el carbono que está unido a la cadena principal, que es el carbono 1 del radical, hay por un lado un metil y por otro lado otro metil. Es decir, tenemos 1,1 dimetil etil. Lo pongo todo entre paréntesis y pongo el localizador, que es en el carbono 5. En el carbono 5 sale un dimetiletil. Por último, lo que tengo que hacer es poner todo seguido por orden alfabético. Nos tenemos que dar cuenta que esto, al ser un radical compuesto, la D sí que se tiene en cuenta para el orden alfabético, y en este, que no está compuesto, el tri no se tiene en cuenta. Así que nombramos todo empezando por el radical compuesto. Y con esto tendríamos resuelto la cuarta cadena. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a tener unos nombres y nosotros vamos a tener que escribir la fórmula de la cadena. Para ello, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en la cadena principal. La cadena principal siempre está escrita al final. En este caso es un octano. Por lo tanto, voy a escribir 8 carbonos. Y en ese octano me dicen que en el carbono 2 y en el carbono 3 hay 2 metiles, es decir, puedo elegir yo cuál es el carbono primero, si es este o este. En mi caso yo me voy a quedar con este como el carbono 1 y voy a tener en el carbono 2 y en el carbono 3 2 metiles, por lo tanto los pongo CH3 y CH3. Y en el carbono 5, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, este de aquí, voy a tener un etil, es decir, un radical de 2 carbonos, CH2, CH3. Lo que tengo que hacer ahora es poner todos los enlaces y rellenar los hidrógenos que me faltan. El primer carbono, como es un carbono terminal, el único enlace que tiene ocupado es el que va al otro carbono, así que le tengo que poner 3 hidrógenos para rellenar las 4 valencias del carbono. El segundo carbono vemos que ya tiene ocupados 3 enlaces, por lo tanto solo le falta un hidrógeno, al igual que al tercer carbono. El cuarto carbono tiene 2 enlaces ocupados para los carbonos, así que me quedan 2 hidrógenos. El siguiente carbono es como los anteriores, solo tiene lugar para un hidrógeno. Los dos siguientes, como tienen 2 enlaces ocupados, 2 hidrógenos. Y el último, que es un carbono terminal, tiene 3 valencias libres, por lo tanto CH3. Y ya tendríamos nombrado esta cadena. La siguiente, tenemos un decano. Eso quiere decir que son 11 carbonos. La cadena principal normalmente la pongo en horizontal para que sea más sencillo. Pero si veo que me dicen, por ejemplo, en vez de un decano, me dicen docosano, por ejemplo, que son 22 carbonos, lógicamente no me va a caber en horizontal, por lo tanto podré ir haciendo una serpiente para poner todos los carbonos. Simplemente teniendo yo muy claro que esa es la cadena principal, no pasará nada. Lo siguiente que tengo que hacer, una vez que tengo los carbonos de la cadena principal, dado que todos son alcanos, todos van a ser enlaces simples, pero ahora me voy a fijar en el radical. El radical es un radical que, como está entre paréntesis, es un radical ramificado. Por lo tanto, en el carbono 6 voy a tener un radical ramificado. De este carbono va a salir el trimetilpropil. Cuando tengo radicales ramificados, lo que me voy a fijar es en el radical principal, que es el que viene al final. En este caso, el propil. Propil significa que tiene 3 carbonos. Pues los dibujo. 1, 2 y 3. Y, aparte del propil, sabemos que está ramificado porque tiene 3 metiles. En el carbono 1, en el carbono 1 y en el carbono 2. Es decir, tengo aquí en el carbono 1 un metil, en el carbono 1 tengo otro metil
Y en el carbono 2 tengo otro metil. Ya he puesto el radical, lo que me falta es rellenar los hidrógenos. Voy a empezar rellenando los hidrógenos por el radical. Este carbono de aquí abajo, como es un carbono terminal, es un CH3. El siguiente carbono de arriba tiene 3 valencias ocupadas, por lo tanto solo le queda una para el hidrógeno. Y el carbono primero del radical tiene las 4 valencias ocupadas. Uno para unirse a la cadena principal, otro para el radical principal y los otros dos en radicales secundarios. Por lo tanto, no le cabe ningún hidrógeno, ya tiene las 4 valencias ocupadas, así que lo dejamos así. Y ahora voy a rellenar los de la cadena principal. El primer carbono es terminal CH3 y ahora vienen un montón de carbonos que solo tienen 2 valencias ocupadas. Dado que solo tienen 2 valencias ocupadas, tienen espacio para poner 2 hidrógenos. Pero cuidado aquí, que este ya tiene 2 valencias ocupadas y una tercera del radical, por lo tanto solo le cabe un hidrógeno. Y los siguientes volvemos a tener 2 hidrógenos. Hasta que llegamos al carbono terminal, que vuelve a tener 3 hidrógenos porque tiene 3 valencias libres, solo una valencia ocupada. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos estos ejercicios porque ha habido veces que a algún alumno se le ha olvidado rellenar los hidrógenos y te deja todos los carbonos con valencias libres. Eso no lo podemos hacer. Pasamos al siguiente, que tenemos el 2,6,7 trimetil 5,2-metilbutil 4-propil nonano. Parece algo muy complicado, pero lo vamos a hacer parte por parte. Lo primero, nos fijamos en la cadena principal, el nonano, es decir, 9 carbonos. Y a partir de aquí vamos a empezar a fijarnos en los radicales. Vamos a empezar por este de aquí, que está pegado a la cadena principal, que es el 4-propil. Como yo puedo elegir cuál es mi carbono número 1, voy a elegir este de aquí como carbono número 1. Así que en el cuarto, 1, 2, 3, 4, tengo un propil, es decir, 3 carbonos. Les puedo rellenar ya con los hidrógenos porque sé que no es un radical ramificado, así que tengo esto de aquí que es el propil. En el carbono 2, en el 6 y en el 7 tengo 3 metiles, pues los puedo poner en el 2 un metil, en el 6 otro metil y en el 7 otro metil. Y por último tengo un radical ramificado. Ya hemos hecho esto del trimetil, pero me queda este radical ramificado. Sabemos que el localizador de ese radical es el 5, así que vamos a ponerlo ahí en el 5 y el radical principal es el butil, que son 4 carbonos, but 4, que lo podemos poner. Y en este radical está ramificado porque en el segundo carbono del radical hay un metil. Si este es el carbono primero, que es el que está unido a la cadena principal, el carbono segundo es este. Y como en ese carbono segundo hay un metil, lo pongo CH3. Y ahora relleno carbonos. Primero los del radical. Recordad que hay tantos hidrógenos como huecos haya hasta llegar a las 4 valencias. Y ahora relleno la cadena principal. El carbono terminal CH3. Voy a poner primero los enlaces para que veáis claro cuántas valencias libres le quedan. Al segundo carbono le queda solo una valencia libre porque tiene ocupadas otras 3. El siguiente tiene 2 libres. El siguiente solo una valencia, solo una valencia, solo una valencia y ahora 2 valencias. Y el último, que es terminal, 3 valencias. Y ya tendría hecha la fórmula de este compuesto. Por último, tenemos un caso curioso, que es el metilpropano. Lo primero que me fijo es en la cadena principal. Parece muy sencillo. Propano. Así que son 3 carbonos. Ya les voy a poner hasta con los enlaces. Y le tengo que poner un radical. El radical es el metil, pero no me viene el localizador. Es decir, ¿dónde está el metil? Podría estar aquí, podría estar en medio o podría estar al final. Pues vamos a ver cuáles son las posibilidades. Fijaros, si yo cojo la opción amarilla con la cadena principal, si el metil estuviese aquí, en realidad lo que estoy haciendo es que la cadena principal se hace más larga. En realidad, si yo tengo esto, es un butano, no un metilpropano. Así que esa opción la tengo que descartar. Lo mismo que si escojo la opción verde. Si tengo el metil aquí, estos 3 carbonos con este harían un butano. Por lo tanto, la descarto. Los radicales no pueden estar en el carbono terminal. Así que tengo la opción que me queda. La voy a poner todo en el mismo color. Y relleno carbonos. Los 2 terminales tendrán 3 hidrógenos y el del medio tendrá solo 1. De tal manera que ya tengo resuelto el metilpropano. Y hasta aquí llegan los ejemplos resueltos de los alcanos.